que hemos estado predicando, estamos enfatizando sobre el lema del mes, parientes y amigos cercanos, que es hablar de Jesús, acercarlos al Señor, orar por ellos. Y hoy quiero dejarle una palabra que el Señor me da, y si le puedo llamar un tema a la predicación de hoy, sería lo que Dios limpió o lo que Dios limpia. Y lo que Dios limpia o lo que Dios limpió, yo quiero creer y debo de creer que está limpio. Y si Dios cambia a una persona, usted debe de creer que Dios la cambió. Si una persona usted escucha y dice, se convirtió al Señor X persona, usted debe de creer que esa persona Dios la cambió. No debe de poner en duda lo que Dios hace. Porque esta palabra significa que los hombres llamados de Dios, ¿verdad?, podemos poner en duda lo que Dios hace con otros. Pero antes dígale a la persona, amada, dígale, o amado, yo deseo, dígale, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos desean prosperar, que su alma prospere? Sí, integralmente. El texto que quiero dejarles dice, volvió la voz la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hechos capítulo 10, verso 15. Y ese texto habla así porque Pedro, que era el comisionado para ir a hablarle a los gentiles, él no estaba dispuesto a ir donde los gentiles. Y Dios le mostró en una visión que comiera animales inmundos que eran para los judíos. Entonces él en su visión, él dice, yo nunca he comido cosa impura. Y entonces Dios le dice, mata y come. Y le dice, lo que Dios limpió no lo llames común. Lógico, se lo muestra a través de animales, pero la visión tiene que ver con personas. Eso significa entonces que nosotros debemos limpiar nuestra mente religiosa y creer que si Dios dice que limpia a alguien, lo limpia. Si Dios dice que cambia a alguien, lo cambia. Si Dios dice que perdona a alguien, lo perdona. Entonces mi deber es creer que Dios lo hizo, no poner en duda la obra de Dios. Y él le dice, nunca llame común o inmundo lo que Dios limpió. Nunca. Nunca llamemos común lo que Dios limpió. Ya usted no es común porque Dios lo limpió. Dígale al que está a su lado, ya usted, dígale, no es común porque Dios lo limpió. Ya usted, mire, desde el momento que Dios le puso su mano, le puso su sello, le puso el perdón, desde el momento que usted reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, ya usted no es común. Ya no es común. Y yo le ponía el ejemplo hoy de cosas que son especiales por su naturaleza de ser, por el lugar donde están. Les ponía un ejemplo, las cosas que hay aquí en esta casa que están al servicio, instrumentos de música, equipos de audio, equipos de cámaras. Simplemente los equipos que están aquí no son común. ¿Por qué no son común? Porque estos equipos nunca han estado al servicio de otra cosa. No sé si me explico. Entonces, si las cosas inanimadas por el lugar donde están son tan especiales, imagínese usted
No sé si me explico. Que es persona lavada con la sangre de Cristo, que es transformado. Y le digo esto porque yo debo de creer que lo que Dios limpió ya no es común. Lo que Dios limpió ya no es común, ya no es inmundo. Él le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces Pedro, abriendo su boca, esto es cuando ya está con Cornelio, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ojo con esto. Significa que Pedro, hasta este momento, él cree en su manera religiosa de pensar, él cree que Dios hace acepción de personas. Porque hasta este momento él dice, en verdad ahora comprendo que Dios dice no hace acepción de personas. Es decir, él está diciendo, antes yo creía que en realidad Dios hacía acepción de personas. Entonces imagínense usted, nosotros predicando y creyendo que Dios hace acepción de personas y que usted está aquí porque usted no era tan malo, que usted sirve al Señor porque usted no era tan malo, y que hay uno que ese nunca va a poderle servir al Señor porque ese es demasiado malo, porque usted es medio bueno. Y Pedro, él está creyendo que los gentiles, esos son demasiado malos, y que los judíos, esos son más buenos, y que por tal razón ellos no van a alcanzar la salvación. Pero cuando él llega a la reunión y el Espíritu Santo los bautiza como a ellos, entonces él dice, oye, ahora sí entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y aunque usted no lo crea, hay creyentes todavía en iglesias como esta o en algún otro lugar que creen que Dios hace acepción de personas. Vea esta otra escena. Entonces, Ananías es el líder, es el pastor. Él recibe, lo pongo en contexto. Ananías recibe la orden de parte de Dios que vaya a orar por un recién convertido, un hombre que se llama Saulo de Tarso. Recién convertido, tiene 3 días el hombre que se convierte. Y él recibe una orden de parte de Dios a través de una visión que vaya a orar por ese hombre llamado Saulo de Tarso, porque está ciego. Y él mira en visión que un hombre llamado Ananías, que Dios le dé el nombre, le pone las manos y él ve. Eso lo ve en visión. Dios le da la misma visión a Ananías y le dice, quiero que vayas a esta dirección y ores por un hombre llamado Saulo, porque él en visión ha visto que tú oras por él y que él ve. Entonces, cuando él recibe esa orden, él dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho en Facebook que ese hombre es malo. Ahí apareció en Facebook publicado que ese hombre es del diablo. ¿Alguien entiende? Y respondió, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y se lo da con nombre y apellido. Y aquí viene el punto. Ananías está tratando de persuadir al Señor que está equivocado, que se equivocó de persona, y que ese hombre es malo. Es más, la palabra que Ananías le está diciendo al Señor es, si es malo afuera, imagínate metiéndolo en la iglesia.
¿Qué piensan ustedes? O sea, si es malo afuera, mira cuánto mal le ha hecho no siendo miembro de la iglesia. Imagínate ahora que este hombre se haga miembro y que me mandas a orar. Y Ananías, en su ignorancia religiosa espiritual, está tratando de convencer a Dios de que esa persona no es correcta o no debe de ser incluido porque es malo. Y aquí viene un concepto pésimo, y es que de verdad hay muchos que creemos que Dios califica por rango, unos más malos y otros más buenos, y que los que son medio buenos, eso lo usa y lo llama, pero los que son demasiado malos, esos no. O que nosotros estamos sirviendo al Señor porque estamos en el rango de medio buenos, no somos tan malos. Entonces estamos en el rango medio buenos, y por eso entonces Dios nos llama. Porque de verdad hay algunos de ustedes que están aquí que no se consideran tan malos antes de conocer al Señor como otros. O sea, Ananías, él no se considera haber sido del rango de Pablo. O sea, él dice: Señor, tú me llamaste a mí, pero yo no estaba en la condición de este hombre ha sido malo. Y aquí entonces los creyentes, mis amados hermanos, para que cumplamos el propósito de Dios en relación a lo que Él desea con el hombre en general, es que tenemos que entender que Dios no nos tiene aquí por haber sido medios malos o medio buenos o malos completamente. Dios nos tiene aquí porque Él quiso que estuviéramos. Él nos perdonó, nos llamó, y aquí estamos y debemos de ser agradecidos. Pero en ese contexto debemos de entender que Él quiere salvar a todos. Porque a ver, Dios nos salvó a nosotros por una razón. Dice que todos pecamos, y en ese paquete de todos pecamos, Dios nos perdonó y no nos califica más malos ni más buenos, simplemente nos da un calificativo: pecadores. ¿Cómo? Entonces, para que usted cumpla el propósito de Dios, usted tiene que entonces colocarse en el nivel de un pecador que era común, pero que Dios lo perdonó. Y ahora usted facilitarle a otros que creen que no pueden ir a un lugar o a una iglesia porque son muy malos. Mire esta otra escena. Mire esta otra escena. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Ojo, este es Zaqueo. Zaqueo es el típico creyente, deseoso de querer ir a una iglesia, pero que el calificativo que tiene no se lo permite. ¿Qué calificativo? A ver, hay gente que no iría a una iglesia porque dice: ¿a qué voy a ir? Yo me prostituyo, dice él o ella. ¿A qué voy a ir? Dice alguien, a una iglesia. Yo robo. ¿A qué voy a ir a una iglesia? Dice alguien, yo hago negocios sucios, yo hago negocios deshonestos, no puedo ir a una. No, ¿a qué voy a ir? Allí solo van la gente buena. Y sabe una cosa, de verdad, para Zaqueo había una limitante de poder
acercarse a Jesús por varias razones. No solamente porque era pequeño, porque la Biblia lo dice, lo define como pequeño de estatura, pero eso en términos espirituales era más grande la limitante que había religiosa que la limitante física, porque la limitante física él la venció con facilidad. ¿Cómo venció la limitante física que él tenía? Se subió a un palo, se subió a un árbol y desde ahí dijo: aquí venzo mi estatura. Pero ¿cómo vencía? A ver, vence la limitante física porque se sube a un palo. Desde ahí él dice: ahora estoy más alto y desde aquí lo veo. Vence la limitante física, pero ¿cómo vence la limitante religiosa que no le permitían poder entrar donde Jesús estaba o poder accesar al templo? Porque era un cobrador de impuestos. Y sabe, nosotros creemos, nosotros a veces creemos que alguien no tiene necesidad. Nosotros mismos nos autoconocemos. Nosotros mismos nos predisponemos desde antes a creer que la gente no tiene necesidad, porque la miramos bien económicamente, porque la miramos con buen trabajo. A ver, usted es empleado y usted dice: mi jefe, yo lo veo que no tiene necesidad. Si usted es empleador, usted ve a su empleado y usted cree que no tiene necesidad. Usted ve a las personas en un estatus social aparentemente bien, pero usted cree que ellos están bien. Y usted tiene tendencia a suponer que él no tiene necesidad de Dios. Pero sabe una cosa, selle esto en su pensamiento así: no hay un ser humano en esta tierra que no tenga una necesidad espiritual si no tiene a Dios. No hay una persona. ¿Por qué la gente va y dice: necesito salir, necesito divertirme, necesito ir a hacer algo por mí porque me siento que me estoy ahogando en esto? Porque la gente tiene una necesidad. Y sabe, haga lo que haga la gente, si ese vacío no lo llena con la gracia, el favor de Dios, no habrá ninguna cosa que le cure esa ansiedad que esa persona tiene dentro de su corazón. Porque Zaqueo tenía todo, tenía mucha plata, tenía un buen puesto de trabajo. ¿Sabe? No es que Zaqueo ni siquiera es que él cobraba los impuestos. Él era administrador de los impuestos. Ganaba bien y él estaba bien. Era muy rico. Pero por dentro tenía un vacío tan grande, una falta de aceptación de la religión, y hastiado de ver todo el desbarajuste administrativo que había en su tiempo. Él está hasta, como dice, la coronilla de la cabeza. Y él oyó hablar de Jesús y él dijo: yo necesito conocerlo porque he escuchado mucho acerca de él. Usted ya conoce la historia. Él, cuando estuvo frente a Jesús, se entregó y dijo: entrego todo. ¿Y por qué le pongo este ejemplo de Ananías con Pablo? ¿Por qué le pongo este ejemplo de Pedro con Cornelio y los gentiles? ¿Y por qué le pongo este ejemplo de Zaqueo y Jesús? Porque todo es lo mismo, todo es lo mismo. Solo hay una necesidad en el ser humano, solo hay una necesidad que puede ser llenada. Y sabe, usted tiene que entender que el Jesús llenar la necesidad de alguien no está aislado de alguien que necesita ayudarlo. A ver, ¿cómo se lo trato de decir?
¿quién era la persona? A ver, ¿quién era la persona correcta para poder llenar la necesidad espiritual de Cornelio? Era Pedro. ¿Quién era? Diga conmigo, Pedro, enviado por el Señor. Pero ¿sabe qué? Cornelio está deseoso y Pedro está rebelde. A ver, ¿quién era la única persona adecuada para poder orar por Saulo y que recibiera el milagro de recibir la vista y fuera liberado? ¿Quién era la persona comisionada? Ananías. Pero ¿sabe qué? Ananías está cruzado. Ananías está cruzado porque Ananías dice, no podemos. A ver, Zaqueo estaba deseoso más de lo que la gente se imaginaba de conocer a Jesús, ¿o no estaba deseoso? Estaba tan deseoso que se subió a un árbol. ¿Cómo creen ustedes que hubiera reaccionado Pedro, Juan y Tomás? ¿Cómo creen ustedes que hubiera reaccionado Pedro, Juan y Tomás? Que les hubiera dicho que los encuentra Jesús en el camino. Hey, muchachos, ustedes pudieran ayudarme en algo, ¿sí? ¿Y qué tal si ustedes hacen una pequeña pirámide y me dan la oportunidad de subirme arriba de ustedes porque quiero ver a Jesús? ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho Pedro, Juan y Tomás? Es posible que le hubieran dicho, voy tan loco. ¿Sabe por qué no les pidió? Porque los humanos no lo hubieran hecho. Entonces por eso él dijo, mejor me subo a un árbol. Hay gente que necesita subirse en los hombros de su fe para conocer a Jesús. Hay gente que necesita, usted tiene que entenderlo. Hay gente que necesita ver con sus ojos, necesita ver, tocar con sus manos. Pero usted tiene que estar, mire, no tiene que estar más sensible el que necesita conocer a Jesús que el que tiene que ser instrumento para que a través de él lo conozca. No sé si lo dije o me expliqué. ¿Quién cree que debe estar más deseoso? Y a veces lo penoso es que quienes debemos de ser el instrumento no estamos tan deseosos porque creemos que la gente no está tan necesitada como nosotros los vemos. Pero ¿sabe? Hay una necesidad grande de mucha gente que necesita conocer a Jesús en estos días, y usted debe de convertirse en el instrumento para que la gente lo conozca y vea el milagro y pueda recibir lo que Dios desea. Sí. Póngase de pie. ¿Sabe?